nombre es Sebastián Navarro. Actualmente me encuentro cursando noveno semestre en la Universidad Minuto de Dios. Mi sitio de práctica, mis prácticas profesionales las estoy realizando en el colegio distrital La Palestina, en donde en los primeros días de la práctica alcancé a evidenciar algunos problemas o situaciones complejas que se vieron en el colegio como tal. Una de ellas, de estas problemáticas, son la pedagógica, la didáctica y la motriz. Bueno, la problemática que yo evidencié en la parte pedagógica del colegio es que había muchos errores administrativos, ya que muchos profesores no asistían al colegio y por ende muchos cursos se quedaban sin profesor. Esto llevaba a que muchos niños se quedaban por fuera de los salones y fomentaban muchísimo desorden. Entonces hacían mucho ruido o sea, hacían demasiado ruido, por decirlo así, escándalo, y los demás estudiantes que estaban en sus aulas con su respectivo profesor pues no lograban concentrarse. Muchas veces de estas me tocó intervenir, en donde estuve con 1, 2, 3 cursos al mismo tiempo para que no fomentaran desorden por fuera de las aulas de clase. Bueno, otra problemática que evidencié es la parte didáctica. Esta parte la evidencié cuando hacía mis prácticas en el colegio La Palestina, cuando le estaba como profesor auxiliar y observatorio con el profesor de educación física del colegio La Palestina. Estuvimos trabajando con los cursos terceros y cuartos, en donde el profesor tenía su metodología para enseñar, tenía su parte teórica y su parte práctica, pero pues muchos de estos niños no acudían a las indicaciones que realizaba el profesor, a las actividades que hacía el profesor, y entonces se evidenciaba muchísimo desorden en el momento de realizar las actividades. Además de esto, pues el profesor no prestaba mucha atención a los niños que no querían hacer las actividades de coordinación o de actividad física. Entonces muchos de ellos se iban para la zona verde, una parte de la zona verde más alejada. En ese momento tuve que intervenir, hablar con los niños como tal, y pues ellos me comentaban que no les gustaba la metodología ni la enseñanza del profesor, porque no les parecía que era lo que ellos querían. Ya muchas veces tampoco la realizaban porque no lograban coordinar en los circuitos o actividades que realizaba el profesor. Entonces muchas de esas veces les daba pena y lo que hacían era irse, alejarse. Y los niños que se quedaban a realizar la actividad, evidencia una problemática como que se la pasaban, era como molestando, golpeando, empujando a las niñas, algunos caballeros, y pues las niñas algunas simplemente no les gusta realizar ningún tipo de actividad física, entonces se alejaban de las actividades que realizaba el profesor. Bueno, mi problemática en la parte motriz, la problemática que yo evidencié en la parte motriz cuando estaba en mi sitio de práctica presencial, fue que los pocos niños que realizaban las actividades como tal, pues no tenían muy buena coordinación al correr con un objeto, al girar, a lanzar, a saltar, a recepcionar. Muchas veces su coordinación era muy leve. Entonces mi propuesta como tal es para trabajar la parte motriz de los niños. En un comienzo, pues yo tenía muchas actividades para realizar, como primero pues realizar un test de coordinación en el sitio de práctica para evaluar a los niños en qué nivel de coordinación están.
para poder así trabajar con los niños. Pues como no se pudo como tal, entonces voy a implementar mis estrategias pedagógicas a modo virtual, que quisiera trabajar con los niños de manera virtual con una aplicación que se llama Zoom. Esta aplicación nos ayudaría a incentivar, a motivar, a guiar y a desarrollar las habilidades motrices de los niños mediante reuniones formativas, con reuniones activas en donde podríamos realizar una hora de actividad física en casa moderada para aquellos que puedan conectarse. Para niños que realmente no tengan las posibilidades de poderse conectar a esta aplicación que es Zoom, tengo pensado realizar varias actividades como cartillas o un blog también para que los niños accedan, y las cartillas también serán enviadas al colegio como tal para que los niños las puedan realizar en sus respectivos hogares. Bueno, quise trabajar las habilidades básicas motrices con los niños, quise guiarlos, estimular y desarrollar sus habilidades básicas motrices debido a la problemática que vivencié ya anteriormente mencionado. También la quiero trabajar porque muchos niños de este colegio vienen de otros países. Uno de ellos era un niño ecuatoriano en donde sus habilidades motrices eran muy bajas para la edad en la que él tenía, en el curso en el que él estaba también. Entonces muchas veces tuve que interactuar con este niño y muchos más, donde pues por pena o por simplemente no saber cómo coordinar sus brazos, sus piernas o demás, no realizaban las actividades porque no les daba el gusto. Entonces mi propuesta es realizar reuniones virtuales de una hora semanal en donde pueda desarrollar y estimular estas habilidades con estos niños. Bueno, el planteamiento del problema. El planteamiento del problema son las habilidades básicas motrices de los niños, en donde no se evidenció un buen manejo o un buen estímulo en edades tempranas. Entonces yo me basé con el autor de Sánchez Bañuelos y sus fases sensibles sus fases sensibles de motricidad. Una de ellas lo voy a trabajar con los niños de 7 a 9 años. Desarrollar las habilidades y destrezas básicas mediante movimientos básicos que implican el dominio del propio cuerpo y manejo de objetos. Bueno, esta habilidad es muy importante para el desarrollo motriz y cognitivo de los niños, ya que necesitan coordinar sus segmentos corporales como la cabeza, sus brazos, las piernas, para poder realizar una acción motriz adecuada y correcta. Entonces voy a basarme en la segunda fase, que va de los 7 a los 9 años. Bueno, la pregunta problema. ¿Cómo influyen las herramientas virtuales y pedagógicas en el desarrollo de las habilidades básicas motrices en los niños del Colegio La Palestina? Bueno, mi objetivo general: estimular y trabajar las habilidades básicas motrices para los niños de entre las edades de 7 a 9 años del Colegio La Palestina, de acuerdo a las fases sensibles del desarrollo de Sánchez Bañuelos. Mis objetivos específicos, realicé 3 objetivos. Uno de ellos, el primero, es diseñar y proponer actividades lúdicas para el desarrollo de las habilidades básicas motrices, como es lanzar, recepcionar, girar, saltar, correr con un objeto y coordinación. Realizar talleres teóricos prácticos para estimular las habilidades básicas como agarrar y lanzar. Mi tercer objetivo es evaluar el proceso de los niños mediante encuestas educativas y cartillas en donde ellos tienen que llenarla, y al momento de llenarla se van a hacer
sus respectivos evaluaciones, ¿sí? Por decirlo así, para verificar si los niños están eh, tomando las indicaciones como tal y están aprendiendo cómo es el coger, recibir un balón o lanzar un balón, en cómo cruzar en slalom unos objetos como unos conos o unas piedras, en fin. Bueno, mi problemática la tuve que cambiar un poco, pues por el momento de la virtualidad. También cabe destacar que mi propuesta también es bimodal, en donde se van a realizar talleres y reuniones virtuales, pero también van a tener un blog en donde van a realizar actividades en casa, o si ya se podría ir en el colegio, podríamos hacer estas actividades en casa o en el colegio para su desarrollo motriz. Eh, ¿Cómo podríamos hacer llegar este material a los niños? Bueno, podríamos hacerlo mediante correos y que los niños puedan, un integrante de la familia se acerca a la institución educativa y pueda reclamar la actividad de educación física que le corresponde a la edad del niño como tal, para los que no puedan conectarse. Para los demás niños que realmente cuenten con herramientas como un computador o un celular con buenos datos, estoy pensando en realizar actividades como eh, reuniones. Pueden ser una reunión de 1 hora semanal en donde vamos a trabajar las habilidades básicas. Vamos a hacer en la casa, vamos a hacer objetos para realizar, donde podemos ejecutar acciones como coordinación, donde podemos lanzar, donde podemos interactuar con los demás integrantes de la casa. Pues